Mis queridos hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Reflexionemos. Viene la hora y ahora es. Agradezco que lo comparta con otros y para temas de medicinas o mensajes bíblicos, o tal vez alguien necesita una consulta médica completamente gratis. Podemos hacerla vía teléfono. Digo correo electrónico porque es la fuente de que me puedan enviar cualquier estudio de laboratorio o algún estudio que quisiera que yo lo analice. Y por supuesto, si envían el número de teléfono en un correo electrónico, entonces yo le voy a llamar donde quiera que se encuentre. Mis programas de mi canal de YouTube, su canal, Dr. Núñez Estrella, ahí puede encontrar información de cómo contactarme. Suscríbase y cuando activa la campanita de Seleccionando Todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Recuerde darle me gusta para promover su canal, mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 24 al 29. Estaré leyendo el versículo 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bueno, este pasaje es tan importante que tenemos que reflexionar primero en conjunto y luego por sesiones. Debemos tratar de pensar no solo en cómo nos suena a nosotros, sino también en cómo le sonaría a los judíos que lo oyeron por primera vez. Tenían un trasfondo de ideas y pensamientos, de teología y creencias, de literatura y religión que está muy lejano del nuestro, y para entender este pasaje o un pasaje como este, debemos intentar introducirnos en la mentalidad de los judíos que lo oyeron por primera vez. En este pasaje tenemos la razón, aquí la razón de que Dios haya dado autoridad. Aquí tenemos la razón de que Dios haya dado autoridad a su Hijo para resucitar a los muertos y para juzgar al mundo. La razón es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esta es una declaración de suma importancia, es una de las más claras pruebas en la Biblia de la deidad del Señor Jesucristo. A lo largo de toda la Biblia se nos enseña que solo Dios debe ser adorado. En los 10 mandamientos se prohíbe tener ningún otro Dios, sino solo al Dios único y verdadero. Pero aquí se nos enseña que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. ¿Esto es una contradicción? No. La única conclusión es que Jesucristo es Dios. Muchas personas pretenden adorar a Dios, pero niegan que Jesucristo es Dios. Dicen que fue un buen hombre o más acorde a Dios que cualquier hombre que jamás haya vivido, pero este versículo lo pone en igualdad absoluta con Dios y demanda que los hombres le den el mismo honor que le dan a Dios Padre. Si alguien no honra al Hijo, entonces no honra al Padre. Es inútil pretender amar a Dios si no se tiene el mismo amor para con el Señor Jesucristo. Si cada persona que lee la Biblia y lee estos pasajes nunca se ha dado cuenta de quién es realmente Jesucristo, que considere entonces este versículo con todo cuidado. Recuerde que es la palabra de Dios y acepte la gloriosa verdad de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. En todos estos versículos precedentes hemos aprendido que el Señor Jesús tenía poder para dar vida y que asimismo le había sido encomendada la obra de juicio. Ahora podemos saber cómo se puede recibir vida
espiritual de parte de Él y escapar al juicio. Este es uno de los versículos favoritos, el 24 del Evangelio en la Biblia. Multitudes han llegado a ser poseedores de vida eterna mediante su mensaje. Indudablemente, la razón de que sea tan querido es por la forma en que expone el camino de la salvación con tanta claridad. El Señor Jesús comenzó las palabras de este versículo con la expresión desierto, desierto, llamando la atención a la importancia de lo que iba a decir. Luego añadió el anuncio tan personal: os digo, el Hijo de Dios nos habla aquí de una manera muy personal e íntima. El que oye mi palabra. Oír la palabra de Jesús significa no solo escucharla, sino también recibirla, creerla y obedecerla. Muchos son los que oyen la predicación del Evangelio, pero nada hacen acerca del mismo. El Señor está diciendo aquí que su enseñanza ha de ser aceptada como divina y que se debe creer que Él es verdaderamente el Salvador del mundo, y cree al que me envió. Es una cuestión de creer a Dios. Pero ¿significa esto que una persona es salvada simplemente por creer en Dios? Bueno, muchos dicen o profesan creer en Dios, pero nunca han sido convertidos. El pensamiento aquí es que uno ha de creer a Dios, que envió al Señor Jesucristo al mundo, y que es lo que ha de creer. Bueno, ha de creer que Dios envió al Señor Jesús para que fuese nuestro Salvador. Ha de creer lo que Dios dice acerca del Señor Jesús, y es decir, que Él es el único Salvador y que los pecados solo pueden ser quitados mediante su obra en el Calvario. Reflexione, tiene vida eterna. El que no dice, aquí no dice tendrá vida eterna, sino que la tiene ahora, en el momento que cree en el Señor Jesucristo. La vida eterna es la vida del Señor Jesucristo. No es solo una vida que persistirá para siempre, sino que es una cualidad superior de vida. Es la vida del Salvador que nos es impartida a los que creemos en Él, porque hemos sido inmediatamente sellados con el Espíritu Santo. Él es vida espiritual. El que recibe al Señor Jesucristo recibe la vida espiritual cuando uno nace de nuevo, en contraste con la vida natural que ha recibido en su nacimiento físico. El pensamiento aquí, y no viene a juicio, es que no es condenado ahora ni lo será jamás en el futuro. El que cree en el Señor Jesús queda libre de juicio, porque Jesucristo ha pagado la pena por sus pecados en el Calvario. Dios no exigirá 2 veces la paga de su pena. Jesucristo ha pagado como nuestro sustituto, y esto es suficiente. Él ha consumado la obra y no se puede añadir nada a una obra consumada. El cristiano jamás será castigado por sus pecados, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que ha confiado en Jesucristo ha pasado de un estado de muerte espiritual a otro de vida espiritual. Antes de su conversión, estaba muerto en delitos y pecados. Estaba muerto a todo lo que fuese amor a Dios o comunión con el Señor. Cuando puso su fe en el Señor Jesucristo, vino a morar en él el Espíritu de Dios y vino a ser poseedor de la vida divina. El Señor Jesús emplea la expresión desierto, desierto. También cuando el Señor dijo que llega la hora y ahora es, no se refería a un período de 60 minutos, sino a que llegaba el tiempo entonces, y ha llegado. El tiempo a que hacía referencia era su venida al marco de la historia. ¿Quiénes son los muertos a que se hace referencia en este versículo? ¿Quiénes son los que oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán? No se confunda. Esto naturalmente puede referirse a los que fueron resucitados de entre los muertos por el Señor durante su ministerio público, pero este versículo tiene un sentido más amplio que este. Los muertos a que se hace referencia son aquellos que están muertos en delitos y pecados, porque ellos oyen
la voz del Hijo de Dios cuando se predica el Evangelio, cuando aceptan el mensaje y reciben al Salvador, entonces pasan de muerte a vida. Así como el Padre es la fuente y el dador de la vida, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y que pueda darla a otros. Esto otra vez es una declaración distintiva acerca de la deidad de Jesucristo y de su igualdad con el Padre. No se puede decir de nadie más que tenga vida en sí mismo. La vida nos ha sido dada a cada uno de nosotros, pero nunca fue dada al Padre ni al Señor Jesús. Desde toda la eternidad la vida ha estado en ellos, y esta vida jamás tuvo principio, jamás tuvo una fuente aparte de ellos. No solo Dios ha dado que el Hijo tuviese vida en sí mismo, sino que también le dio autoridad de ser el juez del mundo. El poder de juzgar le ha sido dado a Jesús por cuanto Él es el Hijo del Hombre. El título de Hijo de Dios es un recordatorio para nosotros de que el Señor Jesús es una de las personas de la deidad. Como Hijo de Dios es igual al Padre y al Espíritu Santo, y como Hijo de Dios da vida, pero es asimismo el Hijo del Hombre. Vino al mundo como hombre, vivió aquí entre los hombres y murió en la cruz como sustituto por todos los hombres. Fue rechazado y crucificado cuando vino al mundo como hombre. Cuando vuelva, vendrá a juzgar a sus enemigos, y para recibir la honra en este mundo donde fue tratado una vez de una manera tan cruel, por cuanto Él es a la vez Dios y hombre, está perfectamente calificado para ser juez. Es indudable que al hacer Cristo estas intensas declaraciones tocantes a su igualdad con Dios Padre, los judíos que le escuchaban debían asombrarse. Él sabía naturalmente los pensamientos que corrían en sus mentes, de modo que les dijo que no debían asombrarse de esto. Luego pasó a revelarles una verdad aún más maravillosa. Es un tiempo a un futuro. Todos aquellos cuyos cuerpos están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué insensatez sería de nadie que no fuese Dios predecir que los cuerpos yaciendo en el sepulcro oirán un día su voz? Solo Dios podría mantener una declaración así. Todos los muertos resucitarán. Unos serán levantados para vida, otros para condenación. ¡Qué solemne verdad! Cada persona que jamás haya vivido se encuentra en una de estas dos clases. Y ese versículo 29 no enseña que aquellos que hayan hecho lo bueno serán salvados por sus buenas obras, y que los hayan hecho lo malo serán condenados por sus malvadas vidas. Una persona no se salva haciendo buenas obras, sino que hace lo bueno porque ha sido salvada. Las buenas obras no son la raíz de la salvación, sino su fruto. No son la causa, sino el efecto. Y la expresión "los que hicieron lo malo" describe a los que nunca han puesto su fe y confianza en el Señor Jesús y cuyas vidas, por tanto, han sido malas delante de Dios. Estos serán levantados para comparecer ante Dios y ser sentenciados a la condenación eterna. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.